literalmente matar al paciente. Entonces tenemos que entender muy bien, sobre todo, cómo identificarlos de forma rápida y cómo hacer el abordaje rápido. Entonces, ¿cuál es el plan para esta clase? Primero vamos a hacer un abordaje completo del paciente con dolor torácico. Al igual que en dolor abdominal, no todas las causas de dolor torácico son graves. Si hay causas muy graves, como por ejemplo un síndrome coronario agudo, o causas banales como un dolor torácico psicogénico. Si aquí no le ha dolido el pecho cuando está estresado, por ejemplo, ¿ya? ¿Quién no ha tenido disnea cuando está estresado? No tiene que dar la prueba, por ejemplo, ¿ya? Y sobre todo enfocarnos en una patología que es muy frecuente, un poquito compleja de diagnosticar, que es la tromboembolia pulmonar. Si nos da tiempo le respondo pericarditis también, o si no nos quedamos con dolor torácico y tromboembolia pulmonar. Entonces, primerito, hablando del dolor torácico, ¿por qué es tan importante que estudiemos este tema? Primero, porque el dolor torácico es un motivo de consulta muy frecuente. Más o menos el 20%, hasta el 20% de las consultas en urgencia son por dolor torácico, en urgencias. Y en consulta en atención ambulatoria, hasta un 4 o 5% de los pacientes que llegan a la atención ambulatoria llegan por un dolor torácico. Si bien es cierto, cuando el paciente dice, doctora, doctor, me duele el pecho, lo primero que uno dice es, chuta, es un infarto, ¿sí? Realmente el porcentaje de esos dolores torácicos que son por una causa cardiogénica es relativamente bajo, pero considerando la alta mortalidad que tienen, pues es muy importante que el médico de primer contacto con el paciente, o sea nosotros, sepa muy bien diferenciar si es que es un dolor torácico cardíaco, no cardíaco pero potencialmente grave cuando es un dolor, por ejemplo, pulmonar, o si es un dolor banal que ni siquiera requiere estudios adicionales. No le vamos a andar haciendo electrocardiogramas a todo el mundo tampoco. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Dentro del dolor torácico hay un grupo de patologías que ameritan 100% una investigación profunda y son las primeras que debemos pensar en el momento en el que el paciente dice, doctora, me duele el pecho. Y son las patologías que llamamos del Big Six. Así como en la Premier League hay el Big Six, en dolor torácico también hay el Big Six, es decir, los 6 grandes síndromes de dolor torácico que pueden poner en peligro la vida del paciente. Entonces, nuestra primera tarea es, ¿este paciente tiene un Big Six, uno de los Big Six, o es un dolor torácico cualquiera? ¿Cuáles son estos dolores del Big Six? Pues tenemos el primero, el síndrome coronario. Este paciente que me está consultando por dolor de pecho, ¿tiene datos clínicos compatibles con un síndrome coronario agudo? Sí. Si la respuesta es no, hay que pensar en el siguiente Big Six, en el siguiente integrante del Big Six, que es la tromboembolia pulmonar. ¿Está con TEP mi paciente? Tercer síndrome, mi paciente está tal vez con una pericarditis. ¿Podría ser un síndrome aórtico agudo? Es decir, una disección aórtica, por ejemplo. Una ruptura esofágica. O mi paciente está con un taponamiento cardíaco. Bueno, si ustedes quieren, le podemos funcionar la pericarditis con el taponamiento y aquí dejamos espacio para un neumotórax. Listo. Entonces esas son las patologías del Big Six. ¿Sí? Son las 6 grandes patologías torácicas que uno debe descartar en primera instancia porque son ellas las que pueden poner en peligro la vida del paciente. ¿Sí? Entonces mi primera preocupación cuando estoy evaluando a un paciente con dolor torácico es evaluar si este paciente tiene o podría tener algunas de estas 6 patologías. Se está infartando, tiene una tromboembolia pulmonar, tiene un neumotórax de tensión, tiene un síndrome aórtico agudo, está con una pericarditis, taponamiento cardíaco o tiene una ruptura esofágica. Sí. Si la respuesta a todas ellas es no, respiro aliviado porque quiere decir que tengo un poco más de tiempo para poder actuar y hacer el diagnóstico diferencial. Pero ¿cuáles son los hallazgos clínicos o red flags que me pueden indicar que mi paciente está teniendo una de estas patologías que pertenecen al Big Six?
Vamos revisando primero cuáles son los red flags de dolor torácico. Entonces, la primera red flag y la más red flag de todas las red flags es que mi paciente tenga dolor torácico con alteración de sus signos vitales. Si los signos vitales están alterados, casi seguro que es alguna de las 6 grandes patologías la que está causando el dolor de pecho. Si está con dolor de pecho y está hipotenso, seguro que es algo grave. Si está con dolor de pecho y está saturando el 60%, seguro que es algo grave. Si está con dolor de pecho y está con una frecuencia cardíaca de 160, seguramente es algo grave. Entonces, la primera red flag es que tenga una alteración de los signos vitales. Y dentro de esta, si el paciente tiene signos de shock. Recordemos que en la fase compensada del shock, a veces los signos vitales se alteran más bien poco, pero lo que predomina son los signos clínicos de hipoperfusión tisular. El paciente está desorientado, con un llenado capilar lento, está moteado, está cianótico, aunque la presión arterial esté todavía más o menos bien. Entonces recordemos que no siempre vamos a esperar que el paciente ya esté con 60-40, sino en algunos casos puede estar con, por ejemplo, un 90-60, 95-60 de presión arterial, pero ya está desorientado y somnoliento. Entonces, esa alteración del estado de conciencia es una manifestación clínica de hipoperfusión. Entonces, alteración de los signos vitales. Segundo, y esto es muy importante, asimetría del examen físico. ¿A qué me refiero con asimetría del examen físico? Por ejemplo, el pulso acá está fuerte, acá el pulso está débil o ausente, que me sugiere un síndrome aórtico agudo. El murmullo vesicular en el campo pulmonar izquierdo está fuerte y normal, y en el lado derecho está abolido, que me sugiere un neumotórax a tensión. Entonces, toda asimetría del examen físico, ya sea presión distinta en un brazo y en el otro brazo, pulso distinto en un brazo y de otro brazo, auscultación distinta en un campo pulmonar versus el otro campo pulmonar, todos esos hallazgos asimétricos me indican que el paciente tiene alguna de las Big Six, ya sea un síndrome aórtico agudo, un neumotórax de tensión, una tromboembolia pulmonar, etc. Tercera red flag, que mi paciente tenga dolor de pecho y la aparición de un soplo de novo. Es decir, que el paciente tenga un soplo cardíaco que antes no tenía. ¿Eso qué me sugiere? Por ejemplo, una valvulopatía consecutiva a una tromboembolia pulmonar o una valvulopatía consecutiva a un síndrome coronario agudo con ruptura de las cuerdas tendinosas. Recordarán ustedes tu anatomía. Entonces, si es que el paciente tenía un soplo o un frote de novo, debo pensar en una de las patologías del Big Six. Entonces le estoy auscultando y escucho un frote. Frote del pericardio, sí. Seguramente es una pericarditis con taponamiento cardíaco. Sí, le estoy auscultando y ahora en foco mitral tiene un soplo que antes el paciente no tenía. Y probablemente sea un síndrome coronario agudo con alteración del aparato valvular. Estoy en foco aórtico y escuchando ahora que el paciente tiene un soplo de estenosis que antes no tenía. Probablemente una disección aórtica, es decir, un síndrome aórtico agudo. Entonces son manifestaciones clínicas que me hacen pensar en una de las patologías del Big Six. Otra red flag, que el paciente tenga dolor torácico de inicio brusco, inicio súbito. Probables patologías que podrían explicar un inicio súbito. Por ejemplo, un síndrome aórtico agudo. Se desgarra la aorta y el paciente refiere un dolor de inicio inmediato severo, el famoso dolor en trueno. O, por ejemplo, un inicio súbito en un neumotórax de tensión, dependiendo de la localización del dolor. Si es centro torácico, síndrome aórtico. Si es en punta de costado, pues síndrome de pleuritis, como por ejemplo un neumotórax. Otra red flag, que mi paciente tenga dolor torácico asociado a disnea súbita o hemoptisis.
¿Sí? Quiere decir, el paciente estaba normal, le empezó de la nada un dolor en el pecho, no puede respirar, o peor aún más, tosió y tosió sangre. ¿Significado de eso? Probablemente una tromboembolia pulmonar masiva. Entonces, todos esos signos clínicos de ahí nos indican que la patología que está teniendo mi paciente pertenece a uno de esos Big Six. Y hasta allí, vamos a dejarles solamente en esos 5 red flags para que se acuerden bien clarito que si el paciente tiene dolor de pecho y alguna de esas características, piensen automáticamente que es una patología del Big Six. ¿Ya? Entonces, nuestra primera tarea en atención primaria es: ¿este paciente tiene alguna red flag? Si es que la respuesta es sí, seguramente es una patología grave. Y pues si estás en atención primaria en ambulatorio, este paciente tendrá que irse directamente para el hospital en ambulancia, contigo de preferencia, porque seguramente sea cual sea la causa, es una causa grave que está poniendo en riesgo su vida. Y si está en urgencias, pues este es un paciente prioritario, el que tienes que atender primero, antes de la señora con gripe de 3 semanas o antes del paciente que viene por el certificado médico al trabajo. Entonces, esto tengámoslo súper clarito. Pero la respuesta no siempre es tan fácil. Muchas veces el paciente no tiene estas red flags, pero también puede estar teniendo patologías relativamente graves, como por ejemplo una neumonía, que también es una patología relativamente grave. Entonces, ¿cómo podemos en atención primaria apoyar nuestra decisión de valorar a un paciente con más detalle o darle el alta sin mayores estudios? Pues a través del uso de ciertas herramientas clínicas que nos van a ayudar a tomar decisiones. Pues, ¿cuáles son estas escalas clínicas que vamos a utilizar en atención primaria? Pues si mi paciente está en ambulatorio, en la consulta, la escala de Marburg o la escala de Interchest me van a ayudar a diferenciar un paciente que debe ser estudiado y un paciente que no requiere mayor investigación. El Marburg Heart Score y el Interchest son 2 escalas validadas para consulta ambulatoria. Es decir, tú estás en tu consultorio, estás en la rural, estás en tu consulta privada, lo que tú quieras, y te llega un paciente con dolor de pecho. Ya descartaste que el paciente tenga las red flags que te obliguen a llevarlo urgentemente al hospital, pero quieres valorar si de todas formas tu paciente puede tener una causa potencialmente grave. Tienes la escala de Marburg y el Interchest. ¿Para qué te sirven estas? El Marburg sobre todo y el Interchest también en realidad son muy parecidas. Te van a ayudar a distinguir 3 grupos de pacientes. Los pacientes de bajo riesgo, que son aquellos que tienen de 0 a 3 puntos, que son pacientes que lo más seguro es que tengan un dolor muscular o un dolor psicógeno o un dolor de reflujo que no requiere mayor investigación ni exámenes adicionales. Entonces es un paciente con riesgo bajo al que le vas a dar tratamiento sintomático y le vas a mandar a su casa. Riesgo de que un paciente con Marburg bajo se complique, pues menos del 1% de día a 6 semanas. Respiras tranquilo y dices: paciente con dolor torácico, Marburg 0 puntos, indico tratamiento sintomático y alta a domicilio. Si el paciente tiene un riesgo intermedio, es decir, de 4 a 7 puntos, este es un paciente que tienes que hacerle pruebas complementarias. Porque aunque lo más probable es que no tenga nada, sí tienes que investigar por lo menos con un electrocardiograma, una radiografía de tórax o una prueba de esfuerzo de que efectivamente no tenga nada el paciente. Y por el contrario, si tu paciente tiene un Marburg de alto riesgo, este es un paciente que tienes que derivar inmediatamente. Aunque no esté inestable hemodinámicamente, el hecho de que el Marburg sea de alto puntaje te obliga a derivar. No le hagas los estudios complementarios en atención primaria, derívale a segundo nivel para que se hagan ahí los exámenes complementarios que se tienen que hacer. Y el Interchest funciona de la misma manera. Te estratifica a los pacientes de 3 grados de severidad. Los pacientes de riesgo bajo son aquellos pacientes a los que vas a dar tratamiento sintomático y mandar a su casa. Y los pacientes de riesgo intermedio son aquellos que vas a estudiar allí en la atención primaria. Y los de riesgo alto son aquellos pacientes que tienes que estudiar, pero no tú. Los tienen que estudiar en segundo nivel. Entonces lo tienes que derivar inmediatamente al segundo nivel. Ahora, no estás en atención primaria, estás haciendo tu residencia en emergencias. En emergencias, ¿qué escalas clínicas tienes para saber si tu paciente está teniendo un dolor cardíaco o no cardíaco?
pues tenemos la escala, el Heart Pathway. Y tenemos el EDAX. Entonces estas dos escalas que se utilizan en urgencias te van a permitir certificar rápidamente qué paciente que tú estás viendo en urgencias probablemente sí tenga un dolor cardíaco aunque no tenga reflex, versus un paciente que no tiene seguramente un dolor cardíaco y que a lo mejor tienes que darle el alta en forma temprana y devolverlo a la consulta externa. Entonces estas dos escalas, estas 4 escalas en total son muy útiles dependiendo de en dónde nosotros estemos ejerciendo nuestra práctica clínica. Y si tú estás en la consulta, el MARMUT y el INTECHES te van a ayudar a saber si es que el paciente lo manejas tú, le das de alta o si lo derivas al hospital, y en el hospital la escala del Heart Pathway y el EDAX te van a permitir diferenciar qué paciente probablemente sí tenga un dolor de origen cardíaco y requieras hacerle todos los estudios cardíacos, troponina, ProBNP, electro, ecocardio, lo que tú quieras, o qué paciente probablemente tiene un dolor de otro origen, que no necesariamente es cardíaco. Esa es su utilidad. Estas escalas no diagnostican nada, estas escalas no es que te van a decir que tu paciente tiene X o Y cosa, sino simplemente te sirven para diferenciar qué paciente investigar y qué paciente no tienes que investigar. ¿Ya? ¿Estamos clarísimos con eso? Ya, entonces, primera tarea del médico de atención primaria, buscar si es que hay patologías del Big Six. ¿Cómo me puedo dar cuenta rapidísimo si es que el paciente tiene una patología del Big Six? Por la presencia o ausencia de reflex. Si mi paciente tiene reflex, no pierdo más mi tiempo porque seguro que tiene alguna de las 6 patologías del Big Six. Sí, ya me llegó con dolor de pecho y está con saturación de 75%. Seguro que tiene alguna de estas. Sí, entonces no pierdo más mi tiempo. Ahora, si mi paciente no tiene reflex, sabemos que los signos vitales pueden permanecer normales en las fases iniciales de las patologías. Por ejemplo, un síndrome coronario agudo al principio puede manifestarse netamente con dolor de pecho. Entonces, en atención primaria yo necesito algo que me ayude a diferenciar qué pacientes sí tengo que hacer el electrocardiograma, a qué paciente no tengo que hacer el electrocardiograma, o a qué paciente mejor sí le derivo de todas formas al hospital porque podría complicarse. Para eso está el MARMUT y el INTECHES. Y si ya estoy en emergencia, pues el HEARTS y el EDAX van a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde habitualmente vienen los dolores? La gran mayoría de los pacientes que van a consulta ambulatorio tienen dolor torácico por 2 causas. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, que representa, se ha visto según las diferentes investigaciones, estudios epidemiológicos publicados, que hasta el 60% de los pacientes que van a atención primaria y que sobre todo tienen un MARBUR bajo, se debe a que tienen reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico irrita la mucosa del esófago y genera un dolor medio parecido, tanto en localización como en características, al dolor anginoso. Entonces el mismo paciente que te va a decir, doctor, es como que me aprieta en esta parte, es un dolor opresivo, empiezo a sudar y como que se me baja la presión. ¿Sí? Pero como el esófago, recuerden ustedes, es un órgano muscular, da el mismo dolor opresivo, cólico, como el dolor del síndrome coronario agudo. Entonces ahí vienen justamente las escalas clínicas para ayudarte a diferenciar. Y el 30% de pacientes restantes tendrán un dolor musculoesquelético. Entonces, dentro del dolor musculoesquelético, ¿qué tenemos? Las famosas neuritis intercostales o los dolores intercostales miofaciales, la costocondritis, el síndrome de Tietze, que son todos dolores de la pared. Y aquí sí les quiero dejar una pista así ya rapidita. Si al paciente le duele al tacto, lo más probable es que sea un dolor muscular. ¿Sí? Entonces, de hecho, ese dolor forma parte de la escala de Marburg. Si tú le tocas, el paciente dice, doctor, me duele aquí, y tú le palpas, aquí le duele, sí, justo ahí donde me está presionando me duele. Eso seguramente es un dolor muscular, y tranquilos porque eso disminuye el riesgo de que sea un dolor de origen cardiogénico, cardíaco, ¿ya? Y ustedes van a decir, profe, el restante 10%, pero de 60 y 30 suban 90 nomás. Pues ahí tienes todas las otras causas, neumonías, neumotórax, síndrome coronario agudo, etcétera, etcétera. ¿Qué porcentaje de pacientes de la atención primaria que van a consulta tienen un dolor de origen cardíaco? Pues aproximadamente entre el 1 y el 2%.
Es decir, que casi el 90% de nuestros pacientes que van a consulta en atención primaria por dolor de pecho son pacientes que literalmente tienen nada o tienen un dolor muy banal, un dolor que no merece realmente estudio. Y para eso justamente están las escalas clínicas. En emergencias, ¿cuántos de sus dolores son de origen cardíaco? Más o menos entre el 5 y el 10% realmente son dolores cardíacos. Y para eso está el HEART y el ELAS. ¿Cuál es más confiable entre el HEART? Son las dos muy parecidas, realmente la preferencia más bien está dada por cuál escala esté adaptada en cada institución. ¿Cuál se utiliza más? Por ejemplo, en nuestro medio se utiliza más el HEART. De hecho, el HEART está en la guía americana, como es el HEART Pathway, no se utiliza el HEART. Ahora, hay una premisa que es importantísima que ustedes recuerden. Todo dolor torácico es cardíaco hasta que tú pruebes lo contrario. ¿Ya? Así tú digas, este señor de ley tiene una costocondritis. No, es cardíaco hasta que tú pruebes efectivamente con una escala validada o con exámenes complementarios que efectivamente es una costocondritis. Y ustedes van a decir, ¿y por qué consideramos que todo dolor de pecho es de origen cardíaco? Por lo mismo que hablábamos antes de la convergencia neuronal. Todas las estructuras que van desde la mandíbula hasta el ombligo conectan o son conducidas por las raíces nerviosas que van de T1 hasta T5. Y un segundo problema de esto, que se mezclan tanto las raíces viscerales como las raíces somáticas. Es decir, inicialmente la sensación de la pared es recogida por un tipo de fibras, mientras que la sensación de los órganos es recogida por otro tipo de fibras. Pero a la final, cuando llegan a la médula para ser transportadas al cerebro, todas terminan mezcladas. De manera que para nuestro cerebro es un poco complejo diferenciar si es que el dolor está viniendo de la pared o es un dolor que está viniendo de las vísceras. Por lo tanto, considerando esta estructura anatómica de nuestro cuerpo, es que pensamos que todo dolor torácico es cardíaco hasta que no probemos lo contrario. Acuérdense de estas raíces. T1 a T5, todas conectan en el mismo sitio y para más problema, tanto las viscerales como las somáticas se mezclan. Por eso hay pacientes que se están infartando y tienen síntomas de dispepsia. Les da gases, les da reflujo, les da dolor como de llenura. Sí. Hay pacientes que se están infartando y les duele el cuello. Entonces se debe a que la sensibilidad es conducida por las mismas raíces y para más INRI se mezclan todas en la médula y el cerebro no puede diferenciar si es que lo que le está doliendo es la pleura o lo que le está doliendo es el pericardio o lo que le está doliendo son las costillas. Entonces todo dolor torácico es cardíaco hasta que no probemos los otros. Por eso las escalas clínicas se basan en distinguir dolor cardíaco de dolor no cardíaco. Ahora, dentro de las distintas causas de dolor cardíaco, ¿qué nomás podemos tener como responsables de dolor cardíaco? Pues hay un montón de causas que vamos a ir diferenciando ahorita por órganos. Causas de dolor torácico de origen cardíaco. Pues la primera que tenemos que pensar es en dolor isquémico. Y dentro del dolor isquémico tenemos a los síndromes coronarios agudos o a los síndromes coronarios crónicos. Por ejemplo, la angina estable. Dentro de las causas cardíacas no tenemos que olvidarnos también que las arritmias cardíacas también pueden dar dolor de pecho. Sobre todo las taquiarritmias. Y dentro de las causas cardíacas no tenemos que olvidarnos también que la miocarditis, es decir, la inflamación del miocardio, también puede dar dolor de pecho. Y así como la miocarditis duele, la pericarditis también puede doler. Después del dolor cardíaco, ¿qué otra estructura importante tenemos a nivel del tórax? Los grandes vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces el dolor puede ser de origen vascular. Y dentro de las principales causas vasculares tenemos a la que compromete a la arteria pulmonar. Es
decir la tromboembolia pulmonar. O tenemos los síndromes que comprometen al otro gran tronco arterial que es la aorta, los síndromes aórticos agudos. ¿Sí? Como por ejemplo la coartación de la aorta o la disección de la aorta. Tenemos también causas pleuropulmonares. Dentro de las causas pleuropulmonares tenemos las enfermedades de la pleura como el neumotórax, la pleuritis y derrame pleural, tenemos las neumonías, entre otras. ¿Qué otra estructura pasa por el tórax? El esófago. Tenemos las causas digestivas. ¿Sí? Dentro de las cuales destaca el espasmo esofágico, que duele igualito que el infarto al miocardio y también mejora con nitrato. Tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la acalasia, o la misma gastritis también puede doler en el tórax cuando el paciente tiene hernia y ataque. Acalasia. ¿Y qué más tenemos en el tórax? Pues en la parte externa, costillas y músculos. Entonces tenemos los dolores musculoesqueléticos. Ya habíamos dicho costocondritis, las neuritis intercostales o el síndrome de dolor miofascial. Y tenemos una última categoría que es la causa psicógena, que se presenta frente a episodios de estrés, ansiedad o somatización. Entonces, esas son las principales causas de dolor torácico que tenemos. Entonces, nuestro primer trabajo es distinguir si mi paciente tiene un dolor torácico de los Big Six, es decir, si es que tiene red flags. Mi segunda función es distinguir si es que a pesar de que no tenga red flags va a requerir más estudios o no. Y mi tercera responsabilidad, ahí sí, es investigar de todas las causas de dolor torácico que pueden haber, cuál es la que está ocasionando el dolor de tórax de mi paciente. ¿Y cómo puedo distinguir entre las diferentes patologías? Pues la historia clínica y los exámenes de laboratorio. No nos olvidemos de la importancia de la historia clínica. De hecho, la historia clínica nos va a permitir distinguir 6 grandes subgrupos de síndromes dolorosos torácicos. Tenemos primero los dolores de origen cardíaco. ¿Qué características tiene el dolor de tipo cardíaco? Es un dolor opresivo, es un dolor que afecta al precordio, importante que tiene relación con el esfuerzo. El paciente estaba subiendo 4 pisos de escaleras y al llegar al 4.º piso empezó dolor en el pecho, en el centro del tórax, con irradiación característica hacia los brazos y hacia la mandíbula. Entonces es un dolor de origen cardíaco. Tengo un síndrome pericárdico. ¿Qué características tiene el síndrome pericárdico? Igualmente es un dolor de origen precordial, de curso progresivo, que no está relacionado con esfuerzos, y lo más importante, que mejora al inclinarse hacia adelante. ¿Cuál es el aspecto típico de un paciente con un síndrome pericárdico? Cuando tú lo veas en la emergencia o en la consulta, lo vas a encontrar sentado y apoyado hacia adelante.
¿sí? Porque cuando deja caer el peso de su cuerpo sobre el esternón, mejora el dolor pericárdico. Si tú tienes esas características y cuando le dices al paciente, así como en la pancreatitis, le dices al paciente, por favor, recuéstate para revisarte, el paciente dice, no, doc, prefiero no acostarme porque me duele más, pericarditis. ¿Ya? Si es que el paciente alivia cuando se hace para adelante, pericarditis. Tenemos un dolor pleurítico. ¿Cómo puedo reconocer el dolor pleurítico? Segurito que lo dieron en semiología, el famoso dolor en punta de costado. Entonces, si es que al paciente le duele punta de costado, es un dolor de las piernas. ¿Qué características suele tener el dolor? Es un dolor penetrante, como una puñalada. El paciente dice, el dolor es como una puñalada aquí en las costillas. No es el dolor opresivo de la pericarditis o del dolor del corazón, sino es un dolor penetrante. ¿Cuál es el síndrome característico del taponamiento cardíaco? La triada de Beck. Principalmente que, claro, cuando tú escuchas, los latidos cardíacos se suenan distantes, lejanos o incluso ni los escuchas, y sobre todo el paciente tiene ingurgitación yugular y está hipotenso. Entonces la triada de Beck te dice que eso es un taponamiento cardíaco. ¿Cómo se presenta el dolor aórtico? El dolor aórtico se caracteriza por tres cosas. Primero, es un dolor súbito de inicio en trueno. Segunda característica, es un dolor de tipo desgarrante que atraviesa al paciente. Y tercera característica, se acompaña de asimetría del pulso y la presión arterial. Y nos falta un último síndrome que lo vamos a poner acá arriba, que es el síndrome esofágico. ¿Qué características tiene el síndrome esofágico? Que es un dolor súbito, retroesternal, y que aparece después del vómito o después de una endoscopía digestiva alta. El paciente vomitó y después del vómito empezó un dolor súbito, intolerable, que se encuentra en la parte posterior del esternón. Por significado, se desgarró, se rompió el esófago posterior a un episodio de vómito. Vomitó con tantas ganas que se le rompió el esófago, literal. Entonces aquí tenemos los 6 principales síndromes clínicos guiados por la historia clínica que te pueden ayudar a diferenciar de dónde viene el dolor. Sí, y si quieres sumarle ahí un síndrome adicional, que sería el síndrome de dolor musculoesquelético. ¿Qué caracteriza el dolor musculoesquelético? Que es reproducible al tacto. Es decir, tú tocas y al paciente le duele. Y está relacionado con el movimiento. Los primeros datos tranquilizadores. El paciente dice, doctor, hago este movimiento y me duele más. Esos son los músculos y los nervios que están inflamados. Quédate tranquilo que eso no es del corazón. Y mucho más, es que tú le palpas donde al paciente le duele y refiere que efectivamente le duele, eso es un dolor musculoesquelético y quédate tranquilo porque eso no es claro. ¿No? ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. ¿No hay dudas? No. ¿Clarísimos? Sí. Ahora, ¿qué exámenes de laboratorio se consideran particularmente útiles en la evaluación del dolor torácico? O sea que el primero que deben estar pensando es electrocardiograma. Sí, efectivamente, el EKG es el examen más importante al momento de evaluar a un paciente con dolor de pecho. ¿Eso significa que le tengo que hacer un EKG a todos los pacientes? No. Sí, como habíamos dicho, si el paciente tiene reflex o es un riesgo alto,
sí tendrás que hacer un electrocardiograma, pero si es un paciente que no tiene riesgo, si tiene un riesgo bajo, pues lo más seguro es que realmente no requiere hacer un electrocardiograma. Lo que sí, si tú identificaste que tu paciente amerita o requiere un electrocardiograma, es obligatorio que lo ejecutes en los primeros 10 minutos desde que entraste en contacto con el paciente. Es decir, que si el electrocardiograma se demoró más de 10 minutos, hiciste mal tu trabajo. Si tú identificaste que el paciente requería hacer un electro, tienes menos de 10 minutos para hacer el electro. Es más, si ustedes leen las guías americanas del síndrome coronarial agudo, ellos dicen que el electrocardiograma, el tiempo entre la puerta y el EKG es menos de 10 minutos. Es decir, no, ni siquiera consideran el tiempo de contacto entre el médico y el paciente, sino el tiempo en el que el paciente llega al hospital, atraviesa la puerta de emergencia, tienes 10 minutos desde ese momento para hacer el electrocardiograma. ¿Qué otros exámenes pueden ser de utilidad al evaluar el dolor torácico? La radiografía del tórax. Y troponina, sí, pero vamos con los más fáciles. ¿Qué vas a poder ver en la RX de tórax? Pues varias cosas. Primero, un neumotórax de atención. ¿Sí? Ya vas a ver que un lado del pulmón está completamente negro. ¿Podrías ver un síndrome aórtico agudo a través de la radiografía? No directamente, pero sí indirectamente. ¿Cómo? Con un ensanchamiento del mediastino. Podrías ver también un derrame pleural. Como decía la compañera, unas troponinas cardíacas. Y en emergencia también nos va a servir otro examen que se llama dímero D. Y no nos olvidemos de un examen que va ganando fuerza cada vez más, que es el ecocardiograma. Si es con la técnica POCUS, mejor todavía, porque lo haces ahí, junto con el electrocardiograma puedes hacer un ecocardiograma. Listo. Hasta aquí, ¿dudas, inquietudes, preguntas? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Cómo trato el dolor torácico? Pues va a depender mucho de la causa del dolor torácico. Ya vamos a ver patología por patología cómo se trata, y en el caso del reflujo esofágico lo veremos de aquí a un par de semanas cuál es el tratamiento del reflujo, y en el caso de los dolores musculoesqueléticos, pues AINES y relajantes musculares. Se acabó el problema, no hay mayor. ¿Puede repetir? Que en el caso del dolor musculoesquelético el tratamiento son AINES y relajantes musculares. Y si es el dolor por reflujo, pues habrá que darle inhibidores de la bomba de protones. Vamos a hacer, chicos, un break de 5 minutos. 5 minutos. Perdóname. Claro, o sea, pero estos son los exámenes como que extras para ellos. Pero si te sirve una biometría, te sirve una PCR, te sirve una PCT, o sea, todos los otros exámenes de